Solo les quería contar de la cosa más interesante que he leído en toda mi vida y no sé cómo estaba viviendo sin saberlo y cuando lo escuchen creo que van a entender por qué. Hay una planta, una flor que se llama Ophrys apífera y es una orquídea y también la conocen como orquídea abeja. Antes de que les cuente más de esta orquídea, les voy a contar un poquito antes sobre la historia de las orquídeas, que es una locura. Porque primero que nada, no sé si sabían, pero orquídea significa testículo. Viene del griego orquis, que significa literalmente testículo. Una orquídea significa testículo. Y creo que es una señal de cómo se ha hablado sobre las orquídeas a lo largo de la historia. Y digo esto porque, por ejemplo, Darwin, que escribió sobre la teoría de evolución de las especies, escribió sobre las flores súper sexualmente y se obsesionó con cómo las flores se parecían a los órganos reproductores y cómo engañaban y seducían y cómo era esta respuesta inmediata y sexual. Pero luego estas biólogas que se apellidan Hustack y Myers revisaron esta teoría de evolución de Darwin y se dieron cuenta de que era súper reduccionista y dijeron que no se trata solo de una teoría de evolución, sino que también se trata de una teoría de involución. A lo que se refieren con las orquídeas es que juegan con sus diseños y sus formas y sus colores, no solo por seducir y engañar, sino que tienen una habilidad de responder en una comunidad a su entorno como parte de un todo y no solo por una reacción, sino que tienen control sobre sí mismas. Regresando a las orquídeas, les voy a contar un poquito de cómo ocurre la polinización. Los insectos a los que se parecen se acercan a ellas porque intentan copular. Entonces, en este movimiento, los insectos que se posan sobre la flor dejan tantito polen del que van cargando y lo depositan en la orquídea y las orquídeas usan este polen para reproducirse. Pero lo que pasa con la orquídea abeja es que la abeja a la que se parece la flor se extinguió hace mucho tiempo, entonces ya nadie se para en ella. Entonces lo que la Ophrys apífera hizo fue que involucionó y evolucionó para polinizarse solita y retrasar su inevitable extinción. Entonces, la única razón por la que sabemos que esta abeja extinta existió es por la forma que hoy tiene la orquídea abeja. De alguna manera, la orquídea abeja es la idea de cómo esta abeja extinta se veía hace mucho tiempo, interpretada por una planta. En otras palabras, la única memoria que existe de esta abeja extinta es como una pintura hecha por una planta que se está muriendo. Gracias por su atención.